Bueno, jóvenes, en esta ocasión la intención es dar las líneas de fuerza que nos permitan entender el capítulo Cuba, última colonia, primer estado socialista, del libro de Historia Contemporánea y América Latina del siglo XX, de Gilmo Disquet. El capítulo comienza hablando acerca de independencia dudosa, por cuanto que en el caso de Cuba la independencia se da producto de la intervención de Estados Unidos en su guerra de independencia, convirtiéndolo en la historiografía en la guerra hispano-norteamericana, en no hispano-cubano-norteamericana, eh, usando la excusa del Maine, tal como hemos dicho en otro momento. Y si bien se permite, estimula que haya una asamblea constituyente, se aprueba una nueva constitución, en ella se introduce una cláusula que es conocida como la enmienda Platt, en la cual se daba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos de la isla en caso de que fuera necesario para mantener el orden, la estabilidad, etcétera. Y aquí, en paralelo, puesto con la intervención de Estados Unidos en Panamá y la inclusión en el artículo 136 de la Constitución nuestra, un artículo cuya redacción es tomada de enmienda Platt, mientras que el primer presidente de la Cuba independiente, Estrada Palma, estaba convencido, era partidario de la anexión. El proponente del artículo 136, primer secretario de Relaciones Exteriores de Panamá, Tomás Arias, también era creyente de la intervención y se revela los primeros 6 meses de su gestión de gobierno cuando le da interpretaciones excesivamente amplias al contenido del tratado firmado entre Panamá y los Estados Unidos. Así que Panamá, al igual que Cuba, nacen como estados de independencia limitada, cuya independencia es protegida por Estados Unidos, lo que da una imagen de protectorado, y un derecho de intervenir en el asunto interno del istmo, lo cual pues acentúa nuestra debilidad. Y tanto en Cuba como en Panamá se elimina el ejército y adquiere los Estados Unidos la responsabilidad de garantizar el orden interno, la seguridad. Igualmente las elecciones corruptas, el reclamo por las elecciones norteamericanas, en el caso de Cuba, el 7, el 17, el caso de Panamá, en las elecciones del 8, del 10 y del 18 fueron obvias y abiertas. Esto revela las limitaciones de los modelos democráticos e independientes de ambos países en sus primeros años. Visión general, crecimiento económico y cambio social se refiere al hecho de que la independencia de Cuba iba unida a otro elemento, el Tratado de Reciprocidad. Un tratado que permitía que el azúcar cubana entrara en el mercado norteamericano con tasas preferenciales, mientras que los productos norteamericanos podían entrar en el mercado cubano con tasas preferenciales, pero claro, era más lo que entraba de Estados Unidos a Cuba que viceversa. Y, y en el caso de Cuba, el azúcar se convierte en elemento generador y dinamizador de la economía. En Panamá tenemos un convenio similar y el dínamo de la economía aquí no sería el azúcar, sino la producción de tránsito, la producción del canal y las posibilidades económicas enormes que el comercio interoceánico podría ofrecer al país. Especialmente en el periodo de 1904-1919, donde el azúcar pues, aumenta de valor continuamente, se expanden los ingenios cubanos, inversión norteamericana de los ingenios, pero también hay un enorme peso de las inversiones cubanas,
Y algunas voces advierten del peligro del monocultivo y la excesiva dependencia del azúcar, pues el sistema continuó, especialmente cuando la Primera Guerra Mundial permite que los precios del azúcar suban y aumente el valor, y ocurre lo que en Cuba se llama la danza de los millones, hasta 1920, cuando el precio de azúcar a nivel internacional comienza a disminuir, la tendencia que continuaría por los próximos 5 años, y esto lleva pues a la quiebra de muchos productores que habían pedido prestado para aumentar su producción en función de los precios fabulosos que tenía el azúcar, pero iba cayendo el precio del azúcar, bajó el valor de los bienes, no estaban en condiciones de pagar los préstamos que habían contraído con bancos norteamericanos, y ellos acaban a su vez apropiándose de la mayoría, por lo menos el 50% de los ingenios cubanos en este periodo. Entonces, la suerte de la economía cubana desde este momento hasta la revolución cubana en 1959 iba acompañada de periodo de crisis de la producción, que podía ser por una guerra, podía ser por una crisis climática, afectar a la producción, una caída de precio internacional, la recesión del 39, varios factores del 29, varios factores podían afectar la producción de azúcar, y igualmente podían estimularla, como lo he hecho en la Primera Guerra Mundial o como hará después de la Segunda Guerra Mundial, cuando otra vez el precio del azúcar y la demanda del azúcar cubana crece. Entonces, va acompañando el precio del azúcar los vaivenes de la economía cubana, lo cual la compromete aún más con la economía norteamericana, que es su principal productor. Estados Unidos compra casi un 80% de la producción de azúcar cubana. Entonces, azúcar y reciprocidad, dependencia económica, unido a la dependencia política, son las características de este modelo político y económico que surge en la década del 20, 30, 40, y podemos encontrar todavía hasta la revolución del 59. Política, corrupción y decadencia se refiere a cómo este modelo político que acaba con los héroes de la revolución, porque es eliminado, y cuando intenta organizarse electoralmente, entonces son perseguidos y masacrados para evitar la existencia de un partido eh, un negro revolucionario con los antiguos mambises, de un lado, que es masacrado, crea una carta media muy débil, manejando el tema electoral. Los sectores obreros realmente las ciudades son débiles y se desarrolla ese en los ingenios azucareros, porque la producción azucarera se da ingenios grandes, no ingenios pequeños, y ahí los trabajadores no son campesinos, son asalariados. Así que ocurre una emergencia de una clase obrera rural y no de un campesinado libre realmente, lo que caracteriza el sector más dinámico de la economía cubana. Entonces, esa estructura económica débil, esa estructura política débil, favorece el desarrollo de regímenes fuertes, de figuras fuertes apoyadas por Estados Unidos para que garanticen el orden interno. La primera de esas figuras es Gerardo Machado, presidente en la década del 30, que se mantiene gracias a la manipulación del sistema electoral, que le permite de alguna forma eh, seguir su dominio, pero que ya este, el movimiento de protesta después del 29, 30, lleva a Estados Unidos a retirar su interés de intervenir en la región, como habían hecho con la política del gran garrote o la diplomacia del dólar, la diplomacia de las cayoneras que había impulsado primero Roosevelt y luego eh, Teddy Roosevelt, y luego eh, Taft, que había resentido un poco el presidente Wilson. Eh, Me encontramos que el presidente norteamericano en ese momento, Jack Hoover, tampoco cree mucho en esta política. Sí, Herbert Hoover, que gobierna del 28 al 32, se retira un poco de esta política, y cuando llegue la presidencia en 1932, en su primera campaña electoral,
Franklin Delano Roosevelt continuará con esta política de no intervención, que luego se llamaría la política del buen vecino. Al amparo de esa política, su embajador en Cuba, Sumner Wells, está preocupado por las arbitrariedades y abusos que comete el presidente Machado, pero antes que Estados Unidos intervenga para resolver el asunto, se resolvió a nivel interno. Una revolución social impulsada por sectores medios, ya por los sargentos del ejército, Fernando Machado, y se crea un movimiento que lleva presidencia a Ramón Grau San Martín, un intelectual, sectores medios, progresista, vinculado con movimientos estudiantiles, que inclusive en su primer momento ensaya un poco con unas políticas socializantes, eh, el discurso de sus aliados, ya te hablan de la organización de los soviets, tal como estaba en la Unión Soviética, y los gringos ven con preocupación que una de sus colonias más importantes camine en dirección a estarse evitando el modelo soviético. Eso los lleva a confiar en que uno de los que había dirigido el golpe de Estado del 33 contra Machado ponga las cosas en regla, y efectivamente lo hace. Le da un golpe de Estado a Grau San Martín, 34, se discute con un gobierno títere, la enmienda Platt, y se decide eliminar la enmienda Platt. El contrato había firmado anteriormente acerca de los privilegios comerciales vinculados al azúcar, se renueva con un nuevo tratado de reciprocidad, algo que los Estados Unidos está haciendo con diversos países. Hay que recordar que en ese momento se negocia con Panamá un tratado de reciprocidad comercial que eliminó también el artículo de la Constitución y del Tratado de 1903 que había firmado con Panamá. El artículo 1 que decía que Estados Unidos garantizaba la independencia de Panamá fue eliminado, y el artículo 7 que decía que Estados Unidos podía intervenir en el asunto interno de Panamá, entonces firma del 36 y entra en vigencia en el 39. Así que en Cuba está haciendo algo similar en el 34. Estamos 2 años después que Cuba eliminó la cláusula de enmienda Platt, la eliminamos nosotros también con los norteamericanos. Con la diferencia que ellos casi notifican de inmediato el tratado, y en caso nuestro demoramos hasta el 39. Significa que del 34 en adelante la figura fuerte de poder va a ser Batista. Él va a ser de 1940 a 1944, es decir, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, donde Cuba disfruta del apogeo de la producción azucarera, del petróleo favorable, la bonanza económica, pues genera algunos programas de desarrollo interno, de industrialización, de mejora de escuelas, y tiene un saldo positivo en ese momento. Él manipula las elecciones para que el siguiente presidente electo sea un hombre de su confianza, que es Pío Ferraz, que queda desde el 44 hasta el 48. En el 48 eh, hay, tenemos un periodo allí, perdón, el 44, perdón, 44, Grau San Martín regresó al poder. Pero Grau San Martín ya estaba, había pertenecido a la maquinaria electoral, maquinaria política, está envuelto en corrupción, y su gobierno termina en más desgracia, sin nada de la búsqueda revolucionaria que había tenido en el 32. Eh, la deslegitimación de la acción reformista, y Grau San Martín goberna del 44 al 48, lo que permite que en el 48 se ponga Prioso Carras en el poder, por el 52, y en el 52 Batista se hace elegir presidente de Cuba en medio de una campaña electoral de apoyo importante. Ese mismo año, en 1952, en Panamá estamos eligiendo presidente a
coronel José Antonio Remos Cantera. Domingo está el gobierno de Trujillo, el gobierno autoritario en Venezuela, y qué sé yo. Es un periodo de gobierno autoritario por todos lados. Ya en Sudamérica lo vimos antes. Así que de ese periodo, comenzando la década del 50, regímenes o dictatoriales abiertamente o regímenes militares fuertes, democráticos, pero con figuras militares fuertes, son los que presiden. Batista era presidente de 52 al 56, 56 manifestaciones de elecciones y se queda, y eso genera pues un movimiento antibatista extraordinariamente fuerte, pero que en el fondo lo que están es culminando un periodo de dominio por parte de Batista de 20 años de la vida política del país, desde el 34 hasta el 54, y que continuaría entonces 5 años más hasta el 59. Eh, la corrupción, la manipulación de las elecciones y el caracterismo, la vida económica y política del país, tráfico de drogas, eh, juego, la intervención de la mafia. Eso era un escenario terrible que favorece los movimientos reformistas y de protesta. Y entre esos movimientos reformistas y protesta tendremos la aparición de joven eh, militante estudiantil, Fidel Castro, que tiene la experiencia de estar en Bogotá en 1948, donde está fundando la OEA, y ocurre el Bogotazo, el levantamiento, protesta popular a la muerte del dirigente liberal popular, y que él saca como lección que estos estallidos sociales del pueblo, si no son canalizados, si no son organizados, si no son dirigidos, se pierden, y es importante tener una dirección política preparada, no solamente para provocar estas procesos sociales, sino para poder canalizarla, dirigirla, para poder realmente obtener una revolución radical. Y esa experiencia de Fidel Castro la traería a Cuba. Aquí intentaría dirigir un ataque a un cuartel militar en Santiago, en Cuba, al cuartel Moncada. Creo que fracasa, el médico sorpresa que bastante no lo tienen, son arrestados, muchos de los jóvenes son perseguidos y asesinados por las tropas, Fidel Castro y su hermano Raúl, viejo militante del Partido Comunista, son arrestados y enjuiciados, y en el juicio él da un discurso, se absolverá, que se convierte en uno de los manuales al ser leído cuando uno estudia la Revolución Cubana y su justificación histórica de la Revolución Cubana, aunque en su momento pues, no tuvo el impacto. Posteriormente, cuando fue la Revolución, se convierte en una especie de manual de los fundamentos de la Revolución Cubana. Es condenado a 15 años de prisión, pero el pequeño veranillo democrático, se le da un perdón, él aprovecha el perdón para ir a Guatemala y a México. Y en México tenemos un ambiente revolucionario. Tenemos allí a los jóvenes y intelectuales de la República Española, están allí eh, preparando la campaña contra la República Franquista, tratando de organizar la Revolución Española desde acá. Tenemos un grupo importante de gente que está organizando las conspiraciones en contra del dictador Trujillo, que es el presidente de la República Dominicana. Hay campañas en contra del presidente Somoza. En Nicaragua hay campañas contra el presidente de Panamá, Remón, y así que él llega, entonces forma parte de este grupo organizando la campaña en contra del presidente dictador Batista. Ahí se le une pues unos viejos militantes socialistas y revolucionarios cubanos que están en
en, en México, y también se lo ve pues este joven médico guatemalteco que ha pasado por Guatemala, actuaba en Guatemala cuando le da el golpe de Estado a Cobo Arbenz y lo hace de Castillo Armas y viene con una experiencia y una vocación revolucionaria, y ellos pues logran contratar un barco, refletar unos cientos de jóvenes románticos, y con el Gran Mas salen a Cuba. La idea que esta invasión coincidiera con un levantamiento armado, pero no armado, pero sí popular, pero fracasan y como pueden, los sobrevivientes llegan eh, al interior de Cuba, a la Tierra Madre, y ahí pues el resto del 56, 57, 58 van a estar haciendo resistencia al gobierno militar, pero esto llama mucho la atención a un periodista norteamericano, New York Times, que llega, encuentra a Fidel Castro y graba varias revistas, se las publica en el New York Times, presentándolo como un héroe nacionalista, romántico, honesto, todo lo opuesto a Batista. Batista intenta acabar con esta guerrilla, pero fracasa porque no, sus tropas, igual que las propias tropas de Fidel Castro, cuando llega a la sierra, no conocen la realidad, no pueden subir con ella, no tienen guía, y las tropas van cayendo y poco a poco se va organizando una protesta por parte de los grupos comunistas, sectores medios no comunistas en las ciudades, que coincide con las campañas militares eh, frente al ejército, dirigida por Fidel Castro, por Carlos Raúl, por el Che Guevara, por Camilo Cienfuegos, y estos grupos van dándole golpes a los militares, van derrotándolos, y finalmente Batista se da cuenta de que no hay posibilidad realmente de ganar en esta lucha. Los gringos le quitan el apoyo político, y en diciembre de 1958 deja un presidente designado, sale del país, y las tropas de Fidel Castro entran a la ciudad el día de enero de 59. Esta revolución que triunfa, ¿qué significado tiene? Algunas son nacionalistas, pero no hay claro para dónde va. Alguna gente dice que son socialistas, otra nacionalista. Creo que Estados Unidos hay una discusión muy seria al respecto. Eh, Fidel va a visitar la Organización de Naciones Unidas, lo recibe el vicepresidente Howard Carnizo, que va a ser presidente de la última campaña electoral, un hombre creado dentro del ambiente de la política macartista, y termina diciendo que este hombre es un comunista, que quitarlo del poder. Aún así él logra pues ganarse la buena voluntad de los sectores liberales norteamericanos, pero cuando regresa a Cuba, pues ahí van a comenzar los problemas. Él había anunciado que era necesaria una reforma agraria porque la cuestión de vida de los campesinos que lo habían respaldado era realmente humillante, desesperada, así que comienza una reforma agraria. También comienzan los juicios contra los antiguos miembros del ejército batista que habían masacrado a la población. Los juicios sumarios tenían que ser condenados, ejecutados bajo el gringo paredón, paredón, el lema de paredón a los reaccionarios, y 500 personas son ajusticiadas. Y eso crea todo un clima de tensión entre los cubanos y los norteamericanos. Y hay una discusión acerca de si Fidel Castro era comunista, a ese momento no lo era. Su hermano sí es miembro del Partido Comunista, él parece no haberlo sido, sí quizás era partidario de las ideas marxistas o leninistas, pero no era militante del Partido Comunista. Pero poco a poco, el año siguiente, el 60, las contradicciones con el gobierno norteamericano se van agudizando en la medida que se
se impulsa la campaña nacionalistas, la expropiación de la inversión norteamericana en Estados Unidos, que al igual que Panamá, pues tenía la compañía de electricidad, la compañía de teléfono, manejaban los correos, o manejaban el telégrafo, ya, tenían control clave en muchos sectores de la economía. Entonces, la nacionalización de estas acciones económicas chocan con Estados Unidos, que prácticamente le declara la guerra. Eh, Comienza a haber una preparación, una conspiración militar de un desembarco eh, de cubanos para acabar con el régimen. Ocurren las elecciones, el presidente electo John F. Kennedy hereda la conspiración armada y él dice, bueno, yo no quiero que haya desembarco de tropas ni de aviones norteamericanos. Vamos a darle tropas, vamos a darle entrenamiento, a las armas, que alquilen barcos, que alquilen aviones, pero esos barcos no van a ser norteamericanos, ni van a ser tripulados por soldados norteamericanos, que se vea como con una revuelta de cubanos contra el régimen y no que el ejército norteamericano está acabando Cuba. Esa es mi condición. Si acepta esa condición, sigue adelante, si no, el proyecto se frena. Y así es como la CIA lo hizo. Justamente la CIA había ensayado este modelo cuando derrotaron a Cobarvens, Guatemala. Se hizo con el entrenamiento, dotación de equipo aéreo, naval y armas para que fuerzas de ex militares guatemaltecos civiles atacaran y derrotaran el régimen revolucionario de Guatemala. Se embarcó en una campaña que dura algunos meses. Acá se plantea que ocurre lo mismo, que sean los cubanos apoyados, entrenados, vayan a Cuba, coincida con un levantamiento en Cuba y derroten a Fidel Castro y la revolución. El problema es que factor sorpresa desapareció. Todo el mundo en La Habana decía, no, que mira, que estamos haciendo esto, que vamos a desembarcar allá, que va. O sea que en Cuba sabían perfectamente lo que iba a pasar, no había factor sorpresa, y cuando ocurre el desembarco es un desastre terrible. Desembarco que los norteamericanos le llaman a la playa, eh, bahía de cochinos, para ser la bahía en la cual desembarcaron, y que los cubanos hablan del triunfo en la playa de Playa Girón, inmortalizada una canción de la nueva trova cubana, eh, un parteaguas, donde a partir de ese momento los cubanos no queda más remedio que alinearse con la Unión Soviética frente a los norteamericanos. En ese momento ocurre algo que es clave. La Unión Soviética envía misiles para colocarlos en Cuba. Los aviones norteamericanos detectan la instalación de los montículos para poder proyectar los misiles, se detecta el barco cubano, los barcos que se acercan a Cuba, la Unión Soviética cargando los misiles y el gobierno norteamericano envía sus barcos de guerra a que lo intercepte y quedan los barcos uno frente a otro. Durante poco más de una semana el mundo está al borde de una guerra nuclear. Lo que va a llamarse la crisis de los misiles. Al final, la crisis de los misiles se resuelve con la Unión Soviética aceptando retirar sus misiles, Estados Unidos comprometiéndose a no volver a hacer una campaña de invasión directa contra Cuba y queda Cuba apoyada por la Unión Soviética dentro de su otra de influencia. Mal sabor de los labios es que la negociación ocurre entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Cuba, perdón, Cuba no participa en este proceso. Es una mengua de su independencia. Una década de experimento.
Para tratar de superar la dependencia económica que había del azúcar, Cuba, dirigida por el Che Guevara, lanza dos proyectos. Un nuevo hombre revolucionario, creado por la revolución, que no necesita incentivos económicos, sino ideológicos, emocionales. Usaría la diversificación de la economía para no solamente producir azúcar, sino producir otras cosas, diversificar la alimentación, los productos de alimentación de la isla, de de importación y también la industrialización. El problema es que el propio proceso de privatización, la propia confrontación con Estados Unidos había llevado a un embargo y un bloqueo económico. Significó que se dificultaba para Cuba obtener las materias primas necesarias para diversificar su economía, impulsar una industria, cerraron su mercado, Estados Unidos y sus aliados en América y Europa, los productos cubanos, y Cuba quedó dependiendo de la venta de azúcar a la Unión Soviética. Además de la Unión Soviética, comenzaron a meterle equipo militar a Cuba y los esfuerzos por unificar la economía fracasan. Igualmente, mientras la política de la Unión Soviética era que se consolidara la independencia de la revolución en Cuba, Che Guevara era partidario de la importación de la revolución cubana a otros países y enfrentar otras dictaduras militares. Se intenta apoyar movimientos que se están dando contra Trujillo, Somoza y otros, en Venezuela, por ejemplo, y el propio Shell intenta hacer una campaña en Bolivia, pero estos esfuerzos fracasan. La muerte de Che en 1967 marca prácticamente el fin del desempeño revolucionario. Fidel Castro anuncia la zafra de los 10 millones de toneladas para demostrar una enorme capacidad de producir azúcar y con ello pues lograr los recursos económicos necesarios para diversificar la producción de la economía cubana, pero a pesar de todo el esfuerzo que se hicieron, no se logra la disminución de azúcar. Eso hace que en la década siguiente, la década del 70 y 80, eh, se aplique el modelo soviético de planificación económica, eh, producción parcial por parte del sector privado de actividad económica no estratégica, y en el fondo lo que es la planificación quinquenal, que era el modelo soviético, y Cuba queda envuelto en ese modelo. Por eso participaría en campañas para ayudar a movimientos revolucionarios en África. Pero igualmente se opondría a los movimientos de reacción contra la penetración soviética, Polonia o Eslovaquia, que queda Cuba pegada a la política exterior soviética. Se fortalece el Partido Comunista, se fortalece el ejército de la revolución. Y en el 80 agarra una economía cubana muy débil que depende enormemente de los subsidios rusos. La lucha por sobrevivir. Cuando la Unión Soviética se fragmenta, desaparece el bloque soviético, resulta que Cuba necesitaba para su funcionamiento de enormes subsidios que venían de la Unión Soviética. Era quien compraba la mayoría de su azúcar, el que vendía petróleo a precios muy bajos, la abastecía de materiales, equipos y qué sé yo, y ahora se pierde ese contacto. Y la economía cubana en la década del 90 pasa por un periodo de reingeniería, de buscar el camino de sobrevivir
mismo tiempo que la comunidad cubana en el exilio anuncia que sin el respaldo soviético Cuba se va a caer, Fidel se va a caer. Pero Cuba tiene la habilidad de generar recursos, nuevos acercamientos con Europa, comienza a invertir en turismo y al fin permite la producción privada en ciertos sectores y al final pues nos damos cuenta que Cuba no ha caído, es nuestra lista eh, y muestra claroscuros como saldo de los 64 años de revolución. Por un lado, altos índices educativos, alto nivel de salud, pero por otro lado, pues el tema de la limitación de los abastos, las limitaciones debido al bloqueo que pide renovar la flota de automóviles, aviones, nuevas residencias, y lo dejamos para conversarlo en clase acerca de los saldos de la revolución.